Voy a tratar de hablar un rato, pero no he preparado una presentación específica para la ocasión, sino que voy a utilizar material del que manejé en las reuniones en las cuales hablo del antropoceno y estas cosas. El antropoceno es un invento que ahora verán ustedes de dónde sale. Se trata sobre todo de proponer a la comunidad científica mundial que se implante una nueva cualificación en la escala geológica al final del Holoceno. La última fase se va a llamar antropoceno si sale adelante esto. Si no sale, pues no se llamará. Entonces, esa es la idea. Entonces, voy a poner aquí para que vean. A ver, aquí vamos a empezar con esto. Vale, entonces, el título que había elegido para la charla era Antropoceno, haciendo ciencia, comunicando ciencia. Y entonces, no he preparado una presentación por la ocasión. He hecho más bien, entonces este es un servidor con su identificación. Además hoy es mi cumpleaños, así que me pueden cantar el cumpleaños feliz si lo desean. También, no diré cuántos porque es un horror. Y en fin, pero vamos a empezar con el antropoceno. La primera cosa es, si ustedes estuvieron paseando por Berlín en diciembre de 2012, se encontrarían por ahí en los postes de anuncios, pues unas cosas rarísimas, unos anuncios como este que se ve aquí, este que ven aquí. Esta cosita que se ve, bueno, como lo puedo señalar con un puntero que tengo por aquí. Ahí ven ustedes, vean ahí un cartel rarísimo, muy extraño, y que ahora se lo mostraré más en grande. Entonces había muchos en esta parte, aparte de la nieve había carteles de estos. Aquí tienen otro, y vean ahí el antropoceno escrito ahí en su forma, en forma alemana, que parece más importante, con los dos puntos en la A y eso. Entonces, este cartel, vean ustedes que está al lado de un concierto, al lado de unas cosas. Entonces, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué casta de país es este que ponen antropoceno? Como si fuera un festival. Efectivamente, al final resultó ser un festival. Pero, en fin, eso se lo contaré más adelante. Bueno, entonces tienen ahí este de aquí. Pasa. Entonces, claro, la gente, digo, que se pondría a pensar, ¿y esto qué será esto del antropoceno? Entonces, lo que yo voy a contar aquí es eso. Que se entiende por el antropoceno y cómo se ha organizado una especie de propaganda o venta de esta nueva idea. Entonces voy a poner aquí la sucesión. Los carteles eran 3, que son, este es el primero, que es el que se ve en el primer poste, que dice: ¿es hermoso el antropoceno? Pues bueno, la pregunta parece un poco exótica para adjudicársela a esto, pero en fin. La siguiente es esta: ¿es humano el antropoceno? ¿Qué creen que es humano o no es humano? Hombre, si antropoceno viene exactamente de la palabra antropos, que significa hombre, está claro que será humano, pero la pregunta estaba ahí. ¿Es humano el antropoceno? Y luego ya viene la última de todas, que era esta: ¿es justo el antropoceno? Que esta es la más importante, porque claro, cuando nos ponemos a pensar en qué pueda ser la justicia, pues decimos, ¿qué quiere decir que sea justo? ¿Somos justos con nosotros mismos? ¿Somos justos con nuestros descendientes? ¿Somos justos con la naturaleza? En fin, todo ese tipo de problemas estaban planteados en este asunto. Entonces, bueno, ¿dónde estaba la contestación al palabra este de antropoceno? Pues aquí la tienen ustedes. La respuesta estaba en este artículo, que es el artículo original de esto, que está publicado en Nature en el año 2002, que se titula Geología de la Humanidad, Geology of Mankind, publicado por este caballero, el Paul J. Crutzen. Este es un premio Nobel de Química, un señor ya muy mayorcito, debe tener más de 90 años seguramente. Yo he tenido el gusto de saludarlo. Y en fin, este empieza aquí. Entonces dice: después, en los últimos 3 siglos, efectos de los humanos en el ambiente global han ido creciendo debido a estas emisiones antropogénicas de dióxido de carbón. El clima global puede cambiar significativamente de cómo se ha comportado en los últimos milenios, bla, bla, bla. Entonces parece apropiado asignar el término antropoceno al presente, que está en muchas facetas, aspectos. Es una época geológica dominada por el hombre. Esto es lo que dice. Bueno, entonces el artículo es muy breve, solo es una página, es una nota corta, publicado en Nature, y bueno, ha sido citado muchísimas veces, y de ahí es donde deriva todo esto.
Entonces este señor Crutzen se puso en colaboración con un ciudadano que escribe libros de divulgación científica, que se llama Schwegerl, que no lo voy a sacar aquí porque ha publicado libros a medias proponiendo esta idea, no la idea del antropoceno, y como consecuencia de eso pues se organizó un tremendo festival que tuvo lugar, su inauguración el día 13 de este enero pasado. Isabel y yo estuvimos allí, o sea que podemos hablar con conocimiento de causa, y es una actuación que va a durar 2 años, dura desde el 1 de enero del 13 hasta finales del 14, dedicado a proponer la idea del antropoceno. Entonces es una cosa en la cual hay series de conferencias, hay series de obras de teatro, hay cocineros, hay performance, hay todo lo que ustedes quieran en el marco de una cosa que se llama la Casa de las Culturas del Mundo, que son las siglas estas que aparecen aquí, HKW, son la Casa de las Culturas del Mundo. Entonces, durante todos estos 2 años va a haber continuamente ideas de todo tipo puestas en marcha. Ya digo, hay de todo. Lo mismo puede aparecer una compañía de bailarines con el antropoceno, que pueden ponerse unos cocineros a guisar un buey, como nosotros vimos en persona. Asaron un buey entero y la gente se lo comió tan contenta. En fin, sí pasan cosas muy raras. Bueno, entonces la idea es esta. Entonces vamos a pasar a otra. Entonces, en la preparación de este asunto del antropoceno hubo una serie de reuniones de muchas clases, y hubo 2 reuniones científicas en las cuales yo tuve la suerte o el honor, o como quieran decirlo, de participar. Participé en las 2, una fue en mayo del 2012 y otra fue en noviembre de 2012. Entonces la primera es la de mayo de 2012, que la tienen ahí. Entonces esta fue una reunión muy científica, éramos allí como 10 o 12 personas, y fue una reunión en petit comité, no hubo público, sino que el público estaba compuesto únicamente por la gente que estaba trabajando para poner en marcha toda la idea del antropoceno. Entonces, como espectáculo fue un poco curioso, porque estamos sentados en una mesa algo más larga que esta, los ponentes allí cada cual, y había de público pues 10 o 12 personas, alguno más, y la mesa estaba en el escenario de un teatro. Entonces era una cosa pues, de todo muy teatral, ¿no? Una buena espectáculo, una cosa. Bueno, entonces yo mi idea era presentar el antropoceno como cómo se busca uno la vida cuando hay muchas escalas, o sea, making a life across many scales. Entonces mi idea era presentar cómo hay muchas escalas en las cuales el hombre ha podido funcionar, y eso está relacionado con la idea de complejidad, que para la parte matemática del asunto era poner de relieve la idea de complejidad. Va a salir dentro de un momento. Entonces, claro, para estudiar lo que ha hecho el hombre, lo más normal es mirar a lo que hay alrededor, y lo que hay alrededor es el paisaje, y entonces estrené la cosa citando a este vecino nuestro que murió hace un par de años, estas son las palabras iniciales de la novela que se llama Levantado del suelo, y que yo no sé portugués, pero como es casi igual que el español, pues se puede traducir sin mayores problemas. Y más o menos dice así: lo que más hay en la tierra es paisaje. Dice, por muchas perrerías que se le hagan, siempre ha sobrado paisaje, y es una abundancia que solo se explica por un milagro imposible, dado que el paisaje es, por supuesto, sin duda, anterior al hombre, y a pesar de eso, de tanto existir, todavía no se ha acabado. A pesar de llevar tanto tiempo, todavía no se ha acabado el paisaje. Entonces, son las palabras iniciales de la novela esta de Levantado del suelo, alzado del suelo, como quieran decirlo. Bueno, entonces, yo lo que estaba contando aquí, esto tiene el propósito de esta presentación, es traer al debate sobre el antropoceno, ponerlo en el marco de la idea de complejidad, y eso es lo que voy a tratar de hacer. No voy a poner fórmula alguna para que no me tachen de matemático malvado, sino que va a ser algo bastante suave. Lo tengo aquí más o menos subrayado. Entonces la idea era poner esto en el marco de la complejidad, introducir esto, que es un concepto que todo el mundo habla de él y casi nadie lo define. Pues entonces vamos a ir avanzando aquí. Vamos a avanzar un poquito. Entonces aquí en esta parte,
Dice, en esta presentación nos concentraremos básicamente en el clima de la Tierra. Dice, en lugar de dar esas definiciones técnicas, muy técnicas, que se usan en la ciencia del clima, voy a emplear un punto de vista en el cual voy a enfatizar tanto, sobre todo, una descripción histórica de las relaciones complejas entre la humanidad y la naturaleza, y el balance y consideraciones sobre el balance de energía que se emplearán para poner de relieve y explicar el papel, la extensión, el impacto de las influencias antrópicas en el planeta Tierra. Entonces, aquí tenemos que el clima es uno de los subsistemas de la naturaleza es un sistema muy complicado, y el clima es uno de ellos, y entonces se extiende sobre un continuo de escalas espaciales y temporales que se mantienen en funcionamiento a través de muchísimos ciclos de realimentación que conectan las diferentes componentes, la atmósfera, el océano mundial, los casquetes polares, etcétera, etcétera. Lo que es importante es lo que viene a continuación. Es esto que tenemos aquí, está por aquí. Tienen sus propias escalas temporales de variación que están definidas por ciclos astronómicos que actúan como ondas portadoras, ondas de mucha longitud, que son portadoras de otras ondas mucho más cortas, de carácter casi aleatorio, y que tienen una evolución en la cual se refleja las actividades biogeoquímicas, entre ellas los volcanes y los terremotos. O sea que aquí aparece por primera vez la geología en este aspecto. Y estas actividades pues pueden afectar los equilibrios físicos y químicos en el cual se basa todo el asunto este, ¿no? Vale, bueno, entonces aquí tenemos, vean ustedes que en el Holoceno, que son los últimos 11.000 años, pues las temperaturas se pueden ver en cualquier sitio de la Tierra, oscilan entre los menos 70 bajo cero, que se observan a veces en Siberia, y los 50 sobre cero, que son los normales en los países tropicales. Pero sin embargo el promedio global durante todos estos años se ha mantenido en unos 15 grados, 15 grados promedio total, y esos 15 grados se pueden demostrar científicamente que tienen que ser eso. Sale de la fórmula de Stefan Boltzmann, la radiación del cuerpo negro, dice que la temperatura de la Tierra tiene que ser de alrededor de 15 grados, lo cual es uno de los logros de la ciencia. Es decir, que la física diga que tiene que ser 15 grados y que las observaciones demuestren que ha sido 15 grados, eso ya es casi magia, es una cosa terrible. Bueno, entonces vamos a ver aquí que tenía marcado aquí. Como estamos en la Facultad de Ciencias del Mar, voy a hacer una alusión a las ciencias del mar. Para algunos científicos, escuelas de ciencia, digamos que son de línea dura, dicen que la atmósfera no es más que un sistema esclavo del océano. O sea, que la atmósfera no existe. O sea, que toda la meteorología se podría hacer sin la atmósfera, que no vale para nada. Lo que pasa es que como nosotros vivimos en el aire, pues no nos queda más remedio que tratar con la atmósfera. Pero científicamente hay mucha gente que opina que no. Porque lo que le pasa a la atmósfera son simplemente consecuencias de lo que pasa en el mar. Bueno, vamos con lo del paisaje. Aquí tenemos lo del paisaje y vamos a salir. Me voy a quitar las gafas estas porque no veo nada y me pondré estas. Pueden ustedes ir leyendo ahí que a escala no geológica, a escala no geológica lo que más abunda es el paisaje, y por lo tanto vemos que la gente, la humanidad tiene también un papel importante en cómo generar paisaje. Dice, el hombre tiene un papel importante en cómo se genera el paisaje, de tal forma que a escala humana, del orden de decenios, de unos pocos kilómetros, las variaciones en el paisaje se pueden observar no solo en las características vitales de la biota, sino también en características geológicas, tales como avalanchas, sedimentación en ríos y lagos. Por lo tanto, el paisaje, que es un tema predilecto de todo artista de cualquier clase, es un buen proxy para la reconstrucción del clima. O sea, no se suele utilizar, pero es un proxy, o sea, una información de la cual se puede extraer por vías, digamos, no directas, información sobre el clima. Aquí tenemos una figura que vean ustedes cómo ahí hay un paisaje absolutamente antropizado y además de la manera más brutal posible. Ahí tienen la bahía de Portmán, que está por ahí por Murcia, y vean lo que ocurrió.
la bahía de Portman, eso tiene aproximadamente esta distancia, para que la vean de aquí a aquí, es como 1 kilómetro, como 1 kilómetro. Es una bahía que antes tenía esta forma de concha típica, y en más o menos 30 años estuvieron en explotación las minas de la zona de Murcia, las minas de la Unión. Pues fue una explotación llevada a lo bestia, brutal. La palabra brutal yo creo que se le queda corta. Y entonces colmataron toda la bahía con los detritos de la explotación minera. Colmataron toda la bahía. De hecho, lo único que queda de las minas de la Unión es el Festival de Cantejondo. El Festival de el cante de las minas tiene lugar en la Unión, es lo único que queda. Las minas están abandonadas, pero el daño está hecho, y eso que es un paisaje totalmente antropizado. Más que eso no se puede hacer. Eso fue una especie, como diríamos en el lenguaje de estos años, una especie de pelotazo. Había que explotar aquello, se agotaron las minas, se explotó y se dejó. Está muerto el mar, está muerta la costa, está todo hecho polvo. O sea que vean, o sea que si el paisaje no es una obra del hombre, pues la verdad es que es difícil de no creerlo. Dice, bueno, aunque la gente somos criaturas recientes en la Tierra, somos elementos importantes en la creación del paisaje. Hay ejemplos que se suponen de paisaje, que se supone natural, que no son nada naturales. Por ejemplo, la sabana africana, esta que se sale por aquí, saldrá un poco más adelante, todo el mundo se cree que es así. No, la sabana africana fue creada por el hombre. ¿Y cómo la creó el hombre? Pues mire, dominando un par de tecnologías muy simples. La primera tecnología es saber llevar el fuego de un lado para otro, deforestar, y la segunda, saber criar ganado. Esas son las dos tecnologías. Una tecnología de tipo industrial, el fuego; una tecnología de tipo agrario, la ganadería. Esas son las dos tecnologías que influyeron en este asunto. Fijamos por aquí. Hay una cosa lo que es importante es que en cualquier caso hay que dominar algunas tecnologías, también hay que saberlas transmitir, hay que saberlas conservar y mejorarlo tal vez en el sentido de lo que el biólogo Richard Dawkins llama memes. Los memes serían el equivalente cultural de los genes. Igual que hay una genética, hay una memética. Pero es que en español suena un poco a memo, entonces un poco exótica la cosa, ¿no? Pero la palabra fue acuñada por este señor en ese libro que se llamó El gen egoísta. Entonces dice que igual que se transmite información genética, la información cultural se transmite de una forma muy similar. En cualquier caso, lo que los paisajes nos indican es que ha habido una interrupción deliberada de la sucesión en ecología, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la sabana. Vean ustedes, es un paisaje tranquilo, bucólico, hay unos arbolitos de vez en cuando, se supone que de vez en cuando saldrá un león por ahí a dar un paseo, alguna jirafa que otra, en fin, este tipo de cosas. Aquí tienen otro paisaje totalmente de origen humano, que es un paisaje agrícola en el medio oeste americano, por el artista Peter Kinley, que es muy conocido por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, decimos, es que no podemos hablar de los hombres como individuos, hay que hablar del hombre como sociedad. La sociedad es una construcción humana también. O sea, la escala media de una persona anda del orden de los 30, 40, 50 años, escala media de vida. Lo que podemos nosotros recorrer por nuestros medios propios son unos pocos kilómetros alrededor de donde vivimos, pero cuando la gente se junta unos con otros, crean unas entidades complejas, se llaman sociedades, cuya vida es muchísimo más larga, tanto en tiempo como en espacio, que la de los seres individuales. Por lo tanto, la construcción del paisaje es una cuestión social, sobre todo social. Y, en principio, está basada, como os decía antes, por dominar y saber hacer evolucionar las tecnologías, que son las claves por las cuales la humanidad es capaz de persistir, sobrevivir e incluso prosperar a través de muchas escalas. Lo que llamaríamos hoy en la jerga de andar por casa que usamos es resiliencia y globalización. Resiliencia es la capacidad de recuperarse después de los trompazos, y la globalización no hace falta definirla, la sabe todo el mundo. Ahí tiene otro paisaje
ese paisaje es otro paisaje de origen humano, paisaje antrópico. Es una antigua explotación minera, en este caso de oro, en el noroeste de España, en las Médulas. Se llama con ese nombre, las Médulas. Esos eran unas colinas que han sido cortadas a la mitad, convenientemente troceadas, eliminadas, para sacar el mineral de oro que estaba ahí. Está abandonado desde hace 2000 años, por supuesto. Pero lo más importante no es que haya quedado el paisaje, lo cual ya hoy día es un destino turístico como otro cualquiera, pero lo más importante es qué tecnología dominaba los romanos en aquella época. Claro, el problema es que para extraer cualquier mineral lo que hace falta es mucha agua, y hay que tener agua. Entonces ahí había dos tecnologías que normalmente no se piensa en ellas, son matemáticas puras. La primera es lo que se llama, lo que está ahí escrito con surveying es lo que en español llamamos topografía. La palabra esta, eso significa topografía en inglés, ¿no? La topografía, o sea, ¿cómo hacer topografía? Claro, si uno quiere agua, tiene que traerla. En aquella época no había bombas de agua, no había motores, no había nada de esto. Entonces, toda venía por gravedad. Entonces había que saber si la fuente está en tal sitio está más alto que tal otro, para trazar un canal que vaya de ahí a ahí. Esa tecnología, la tecnología que son puras matemáticas, de saber distinguir si la fuente está más alta que el sitio donde la quiero utilizar, sobre todo si está a muchísima distancia, como es el caso de entre montañas, es de un refinamiento, de una sofisticación grandísima. Es una ciencia potente la que se utilizaba. Hombre, a lo mejor lo que hacían era simplemente echar un chorro de agua y seguirlo, pero en cualquier caso había que haber pensado que tenía que ir por gravedad, ¿no? Entonces esa es la tecnología más importante, y luego la de construir canales, que en fin, esa los romanos la dominaban bien, por eso sabían hacer acueductos y cosas de esas, ¿no? Aquí tiene otro ejemplo de paisaje totalmente antrópico. Ese es Benidorm, como todo el mundo sabe. Y vean que Benidorm, eso que parece un espanto, no se diferencia mucho de grandes zonas de aquí del sur de Gran Canaria, tampoco, no hay que ir tan lejos. Pero en fin, este se pone siempre como ejemplo, y es contemporáneo del desarrollo turístico de Gran Canaria, de los años 60. Yo he conocido, cuando yo era joven, ya algo más que niño, tenía 14 o 15 años, yo he conocido Benidorm sin ningún rascacielos. O sea, cuando era una playa donde no había nada, más que 4 casas de pescadores. Todo eso, o sea que todo eso se ha generado, pónganse ustedes, del 60 al 50 años. 50 años y sigue creciendo. Entonces, ahí vean, ahora, eso es un caso de globalización, y entonces vean ustedes que tienen ahí, por ejemplo, dice: la globalización no debe ser considerada como un fenómeno reciente, puesto que ya en las primeras sociedades humanas, ¿no?, siempre ha habido globalización, y está implícita. La globalización está implícita en cualquier intento de dominio o de expansión. Vean ustedes, como estamos en un país que a veces se dice que es cristiano, nadie se ha leído el Evangelio de San Marcos. Dice San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Eso es globalización. Si no, pues venga Dios y lo vea. Eso es globalización, claramente, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a ver algunas... Voy a presentar ahora una tabla. En el texto está puesta al final, pero creo que voy a presentar ahora una tabla y luego continuamos con esto, para que vean cómo ha ido evolucionando esto. Esta es la tabla del Antropoceno, en la cual tenemos una evolución sinóptica de fuentes de energía, actividades, paisajes, clima y población humana. Aquí tienen el tiempo, este es el calendario, el tipo de energía que se utilizaba, eficiencia de esa energía, actividades clásicas según la época, qué le pasa al clima, qué impactos hay y cómo es la población. Entonces, esto es una sinopsis muy grosera, porque no se puede poner ahí 4 o 5 mil años en un folio, pero a grandes rasgos tiene lo que a mí me interesa que transmita. Entonces tenemos lo que está en azul y en rojo son las cosas más interesantes para mi gusto, ¿no? Bueno, vean ustedes que la energía, que es lo que determina la capacidad de movernos de un lado para otro, esas cosas, pues ha ido evolucionando.
Pero vean que la energía primero era un poquito de fuego, quemando madera, un poquito de energía hidráulica para mover el molino, para moler el trigo, tal vez el viento y sobre todo músculo. Músculo tanto de persona como de animal de cuatro patas, ¿no? La eficiencia del uso de esa energía bajísima, ¿no? Actividades, pues granjas, o sea, cultivos, ganadería, algo de minas, un poquito de comercio. ¿Qué se hacía con el clima? Se exploraba, cuando se agotaba el clima de un sitio, se exploraba, ¿qué tal? Impactos, pues aparentes en paisajes locales, pero despreciables a gran escala. Bueno, así damos un gran salto, vamos al Renacimiento, el descubrimiento de América. Aquí ya hemos descubierto el carbón, o sea, el fuego, pero en general no ha habido un gran salto. La eficiencia es algo mejor tecnología. Aquí algunas nuevas especies se han incorporado y aparece una industria emergente. Pero lo más importante de esto es la consideración del clima como materia prima. El clima el clima no es la temperatura media del aire, ni la precipitación del agua, ni nada de eso. El clima es una materia prima. El clima se compra, se vende, se negocia con él, se transmite. Entonces, claro, por eso salen los primeros imperios coloniales, salen de la consideración del clima como materia prima. O sea, si yo tengo mi país hecho unos zorros, como estaba España en aquella época, bueno, casi igual que ahora, bueno, tal como estaba España, entonces el clima español estaba agotado. Esto es, el tipo de clima que había no daba suficiente alimento a la gente que vivía allí, por lo tanto había que salir como fuera a conquistar nuevos climas. Unas veces se compran, otras se conquistan. Las guerras, en su mayor parte, proceden todas también del clima. Una cosa buena. Pero esto es importantísimo. Considerar el clima como una materia prima, commodity es la palabra inglesa para materia prima, ¿no? Bueno, entonces, aquí, al final de esta segunda etapa, aparece el primer hecho tecnológico que supera en importancia cualquier otra cosa anterior, que es el regulador de bolas para la máquina de vapor. El regulador de bolas de la máquina de vapor es el invento definitivo. Máquinas de vapor había desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y estaban en uso desde el 1500 y pico, se usaban máquinas de vapor, pero nadie sabía cómo dominarlas. Se usaban sobre todo para extraer agua, elevar agua y cosas así, ¿no? Hasta que al señor Watt se le ocurrió un sistema altamente matemático, un sistema donde puras matemáticas, que es el regulador de bolas, que luego les enseñaré. Es un invento que las máquinas de vapor tienen dos bolas que dan vueltas así, y si la máquina va demasiado deprisa, esto va muy rápido, y mediante una palanca hace que el flujo de vapor disminuya para que vuelva. Si por el contrario va muy lento, la palanca hace que entre más vapor y se mantenga en un estado, digamos, siempre constante, ¿no? Estado de equilibrio. Bien, en ese momento es cuando ahí ya se desmadra todo, por decirlo en lenguaje ordinario, ¿no? Ahí utilizamos ya el fuego, potencia hidráulica, el viento, músculo, ese no se deja de usar nunca. La eficacia ya no es muy baja, sino es algo con eficiencia. Tenemos las mismas cosas. La explotación ya pasa a ser sistemática, ya no es vamos a ver qué hay y nos lo traemos, ¿no? Sino que ya se sistematiza. Y los imperios coloniales viven ahí, digamos, su auge en esa época. Ya empiezan ahí a verse que los paisajes se cambian con facilidad, se nota, y tenemos un primer empujón al crecimiento de la población que alcanzó los 1.000 millones de gente alrededor de 1780, justamente en los mismos años de la máquina de vapor, por esa época. Ahí, entonces la gente que quiere implantar el antropoceno proponen como fecha, una fecha alrededor de ahí, 1780, 1750, eso está por ver. Bueno, avanzamos un poco en el tiempo. En el siglo XIX tenemos una tercera etapa. Se siguen utilizando, aparece la electricidad como nueva fuente de energía, la eficiencia va mejorando, aparece ya la economía, como algo importante, que antes no lo era, antes era industria, comercio, traigo, llevo, pero aparece la economía. Se van devastando tierras de gran calidad agrícola, y empieza a notarse la falta de fertilizantes.
empieza a notarse la falta de fertilidad. Bien, entonces la población parece que toma un crecimiento casi exponencial, con un exponente pequeñito, o sea que crece, tal. Y al final, más o menos, a finales del siglo XIX tenemos otro hit de estos, otras dos cosas importantísimas. Una, la fijación del nitrógeno en el aire, química, la fijación del nitrógeno en el aire por la síntesis de Haber-Bosch, por lo cual le dieron a Haber el premio Nobel de Química en 1921, por ahí, no sé, el año no lo sé muy bien. Bien, entonces claro, en ese momento ya los abonos ya salen del aire, el abono sale del aire, ya se puede fijar el nitrógeno del aire y todos los abonos de base nitrato, etcétera, etcétera, ya están ahí, están a disposición de cualquiera. Entonces claro, vemos que es una revolución absoluta. La agricultura ya no depende de la importación de abonos de donde los hay, abonos minerales. El abono se puede generar in situ, con un poco de imaginación. O sea que aparecen los fertilizantes sintéticos, aquí tenemos, y por lo tanto esto ya dice, ya hay cambios en la química atmosférica. Claro, todos los residuos de las fábricas acaban en la atmósfera. Sí. Otro de los hechos es algo que está relacionado con el regulador de Watt, y es que las máquinas de vapor tienen un límite. Las máquinas de vapor no pueden tener una potencia tan grande como uno quiera. Llegar a cierto nivel de potencia ya no funcionan, dejan de funcionar. Y entonces las máquinas de vapor no se acabaron porque fueran malas ni nada, sino porque no podían dar más potencia de la que daban. O sea, hoy podríamos estar conduciendo coches de vapor sin problemas, pero no serían tan seguros como los de gasolina. Entonces, claro, eso acaba con las máquinas de vapor y entonces ya vamos a los combustibles fósiles, al petróleo. Viene también como consecuencia de esto. Bueno, avanzamos un poquito más, tenemos aquí el siglo XX, aparece una energía nuclear que por ahora todavía no ha sido tan definitiva. Vamos, la eficiencia más o menos es la que conocemos. La economía se transforma en finanzas, lo cual ya es o así. Y aparecen cosas tan novedosas como la electrónica, las telecomunicaciones y el transporte, que es una de las cosas que más importancia tienen hoy día. Y aquí tenemos el clima otra vez. Volvemos a considerar el clima como materia prima. El clima como materia prima, los turistas viven, la gente que vive el turismo vive del clima como materia prima. Nosotros en esta parte del mundo vendemos clima, se compra y se vende. Los finlandeses no tienen este clima, pues lo compran viniéndose aquí y nosotros se lo vendemos. Entonces así. Vean que los paisajes costeros cambian brutalmente, explosión urbana, sigue el crecimiento casi exponencial y luego ya tenemos aquí, llegamos a nuestros días, que es más o menos esta raya de aquí, esta línea, y más allá de nuestro tiempo, pues sí, los combustibles fósiles se acabarán. ¿Cuál será la eficiencia? No se sabe. No se sabe si los nuevos serán más eficientes, si no lo serán. Lo que priva ahora es la información, las finanzas, las economías, todo esto al final es solo información. ¿Qué problemas puede haber aquí en el clima? Calentamiento global, lo pongo entre signos de interrogación, porque puede que sí, puede que no, nadie lo sabe. Y entonces en materia de cambios lo que importa es, existe el fantasma de los cambios abruptos, que eso sí que es un fantasma que todos los días nos mete miedo por las noches, y lo más importante es la escasez de agua potable, la fresh water shortage. Esto es lo más. También podemos decir que el crecimiento se está frenando, a pesar de lo que digan esos, está frenando un poco, y que tal vez pase de exponencial a logístico teniendo una cosa así. Bueno, entonces digamos que este repaso histórico, quiero que vean ustedes que hay dos cuestiones importantes en la influencia del hombre en todo esto. Una, la consideración del clima como materia prima, y otra, la importancia de algunas tecnologías. He elegido estas dos, que para mí son las más importantes, con diferencia. O sea, la bomba atómica es muy importante, pero no es comparable con la máquina de vapor, muchísimo menos. Y la electricidad es muy importante, pero creo que tampoco es comparable con
con estas otras. Bueno, regresemos a la charla esta, ya va quedando poco y no le voy a cansar mucho. A ver si la encontramos por aquí. Esta otra. Bueno, pues vamos a ver, ya que tenemos la complejidad, habíamos hablado de que todo esto, hay muchas escalas, a un matemático que se precie, se le tiene que venir a la cabeza inmediatamente la idea de complejidad. Complejidad es lo mismo que complicación, es la misma palabra, solo que dicha más en fin. Una cosa es complicada, lo mismo que una cosa compleja. No hay diferencia alguna entre ambos términos. Lo que pasa es que esa se dice complejidad porque parece que queda más fino y elegante. Pero vamos a ver el origen histórico de la complejidad es curioso. El origen histórico de la complejidad está en las ciencias sociales. O sea, fue cuando se inventó la estadística, más o menos a principios del 19, los primeros ciudadanos que aplicaron la estadística fueron los sociólogos, entre ellos Comte, Quetelet, que es el padre de la estadística, creando algo emergente, algo que no se conocía muy bien, que era lo que se llamó el hombre medio. El hombre medio es un invento de Quetelet, en el cual aparecen las personas, ya no son personas, sino que se hace un hombre medio, que es un ciudadano que representa a toda la población. Es una entelequia, no existe el hombre medio. El hombre medio ha emergido de toda la colección de personas que andan por ahí. Eso de ahí pasó a la física y a las matemáticas, y entonces fue Poincaré quien utilizó esta noción en los problemas de la mecánica celeste. Ahí es donde aparece por primera vez la complejidad tal como se conoce hoy día, aunque en nuestros días la complejidad está en manos de los científicos de la computación, donde se entiende por complejidad, pues sobre todo la longitud de los programas, si los programas se van a acabar, alguna vez van a acabar una vez puesto en marcha o no acaban, en fin, ese tipo de problemas son problemas de complejidad. Y desde hace unos años, pues es una palabra que todo el mundo usa con distintos significados. Pero hay 4 características que son típicas de un fenómeno complejo. Uno, que haya retroalimentación. O sea, tenemos algo influye en este segundo algo vuelve a influir en lo anterior. Eso se llama retroalimentación, y en matemáticas se representa siempre con ecuaciones no lineales. La existencia de amplitud de muchas escalas es otro signo de complejidad. O sea, nosotros, por ejemplo, en la vida humana maneja muchísimas escalas a la vez. Cuando uno se compra un piso, firma una hipoteca a 30 años, que es prácticamente del mismo orden que la vida que le queda a uno por delante. A ustedes les queda más que a mí, pero bueno, en cualquier caso, una hipoteca funciona en una escala temporal del orden de una vida humana, pero sin embargo una cosecha de plátanos funciona a escalas de un año. O sea, que comemos a escalas de un año y nos planeamos la vida a escalas de 30 o 40, por ejemplo. También hay escalas espaciales. Antes nosotros nos podíamos mover, como mucho íbamos andando a todas partes, y nuestro recorrido diario andaba por los 6 o 7 kilómetros. Hoy día pues a nadie le parece raro pues vivir en Las Palmas y bajarse todos los días a trabajar al sur y volver, y se hace falta 2 veces, lo cual claro es un derroche de energía inenarrable. Bueno, desde el punto de vista matemático, la coexistencia de escalas es lo que los numéricos conocen con el nombre de rigidez, stiffness. Cuando uno tiene una ecuación no lineal y además en ella hay números grandes y números pequeños, esa ecuación no hay quien la resuelva con un ordenador. El ordenador dirá que no. Por eso aquí las dos Isabeles y un servidor hemos insistido durante años en la necesidad de quitar las dimensiones en las ecuaciones, para que los números grandes se hagan pequeños y los pequeños se hagan grandes. Entonces eso hace que las matemáticas ayuden a esto. La criticalidad en realidad no es más que la no continuidad de algunas variables, y finalmente la emergencia, que se describe matemáticamente con una integración y un promedio, que es lo que hicieron Comte y Quetelet cuando inventaron el hombre medio. Eso es la emergencia. Bueno, entonces cualquiera de esas cosas tiene por ahí, esto ya lo he contado. Vean aquí lo que se dice, las distintas formas de crecimiento de la población humana que la atiende. La raya roja indica la fecha de hoy, aproximadamente, ¿no? La raya roja es la fecha de hoy. Entonces, si ustedes buscan en la literatura esta cambio global y estas historias,
encontrarán siempre una cosa que se llama el palo de hockey, que es la forma en la cual se pone, sale una gráfica, que es exactamente esa misma, pero nunca sale la población humana en el palo de hockey. Siempre sale la concentración de gases de efecto invernadero, de CO2, de vapor de no sé qué, pero nunca sale la población humana. Son exactamente las mismas. Las pueden poner en paralelo y salen exactamente las mismas. Eso es importante. Aquí hay un detalle que es también muy curioso y que tampoco se le presta nunca atención. Y es que en la parte de abajo tiene usted lo que llamamos ahora países desarrollados, como evolucionan mucho más lentamente que los países no desarrollados. Muchísimo más lentamente. Entonces, claro, el problema es que el desarrollo tiene que aguantar el lastre de un crecimiento de población enorme. O sea, que el desarrollo de unos pocos países, vean que el desarrollo en los países en desarrollo se prevé que se estanquen. Aquí para 2050, ahí no sé por qué ha puesto un pico, pero bueno, pueden ponerlo, ¿no? Mientras que los países en desarrollo, los países ya desarrollados, se estancarán, mientras que estos, digamos que lo que hacen solo es una predicción, o sea que no tiene nada de particular, ¿no? ¿Va? Este tipo de cuestiones, hay dos cosas que llaman la atención cuando uno se pone. Dime, lo del palo de hockey, que es una gráfica así, con forma de palo de hockey, nunca se aplica a la población humana y tampoco se correlacionan la población humana con otro tipo de crecimientos. Esto es, y tampoco se le presta atención al tamaño relativo de población entre las dos clases de países. Y como ven, estas dos clases de países han existido siempre. Y la relación entre ellos más o menos es casi la misma siempre. Digamos que por un país desarrollado hay siempre como 4 o 5 no desarrollados en población, cantidad de gente. Eso es algo que está sin estudiar y parece que a la gente no le importa gran cosa tampoco. Vamos por aquí, sigamos avanzando un poco. Bueno, aquí está lo de la resiliencia, ya lo dije hace un momento. Ahí tienen cosas de estas. Y vamos a ver esto, lo que se llama el cuaderno de bitácora. El clima está conservado, el clima está escrito en un libro, y el libro son los estratos de la Tierra y la organización también, tanto de la atmósfera como del océano. Hay estratos en la Tierra que se mueven poco, hay estratos en el océano que se mueven algo más, y hay estratos en la atmósfera que también se mueven, pero está estratificada, no hay que andar por eso. Entonces aquí la historia del clima está conservada en unos cuantos registros estratigráficos, por ejemplo las cosas que afectan a la atmósfera, como las erupciones, tal. Esto enseguida afectan a todo el planeta mediante el sistema de vientos, la deposición, la precipitación. También las corrientes marinas tienen algo que ver en esta extensión de estos problemas. En fin, la historia del paisaje también es un poco distinta, pero no tiene mayor importancia. Vamos a ver lo que llaman los geólogos, ahora que veo un geólogo allí que está sentado cómodamente, don Paco está allí cómodamente sentado, haciendo de geólogo, o sea, está quieto como las rocas, ¿no? Entonces, digamos que el libro del clima, el libro de la historia de la Tierra, ese tiene sus capítulos, tiene secciones, tiene de todo, ¿no? Y entonces, para separar capítulos y secciones hay que poner unas señales que se llaman bases. ¿Sí? Las bases son aquellas fechas en las cuales el registro tiene alguna característica que la hace notable, y como bien nos podría decir Paco, pues crear un nuevo registro estratigráfico, eso es algo como reunir a la Curia Vaticana y que tomen una decisión. Es algo en el cual es más difícil establecer un nuevo registro que santificar a Belcebú, pongamos por caso, ¿no? Es de ese orden de magnitud el problema. Pero vamos, de todas formas, aquí tenemos para establecer lo que se suele hacer en la tabla, pues, ¿qué le pasa a la concentración de CO2? Pues sí, vale, parece que ha sido constante durante 11.000 años, en 290, ahora mismo estamos en 380 partes por millón, y la tendencia es a que crezca. Temperatura media del aire con pequeñas fluctuaciones de 0,5 arriba o abajo, alrededor de 15 grados, parece ser que tiende a aumentar. Parece ser. Sabe usted que lo que dice el IPCC
es tan complicado, vuelvo a citar a la Santa Madre Iglesia, es algo en un lenguaje que es igual de complicado que el de la diplomacia vaticana. O sea, nunca dicen nada claro. El nivel del mar ha estado constante, según se sabe, unos 5.000 años, incluso ahora mismo está prácticamente constante, y parece ser también, según estos, que tenderá a aumentar. La población se mantuvo constante con algunos efectos puntuales alrededor hasta alcanzar el valor crítico de 1.000 millones, hacia 1.700 y pico. En ese momento se notó el despegue, primer despegue, la primera curvatura del palo de hockey. Y entonces parece ser que la población va modulando su tasa de crecimiento de lineal a exponencial y tal vez a logística. Y la sedimentación, pues aquí lo tienen, parece ser que también va a aumentar. En el momento actual la tasa de deposición se estima en 300 milímetros por mega año, por millón de años. O sea que no es mucho, en un millón de años 300 milímetros, pues es una cosita así. No es nada. No es nada a nuestra escala, ¿no? Bueno, entonces en la clasificación actual, la geología esto es la base del Fanerozoico, que es donde vivimos ahora, 542 millones de años, esto quiere decir la vida visible. El Cenozoico, la vida nueva, o sea, mucha gente, 65 millones de años. El Cuaternario, esto es ya ayer por la tarde, 2,5 millones de años no es nada. El Holoceno, hace 11.000 años, que quiere decir vida por todas partes. Y luego viene el Antropoceno, que sería pues decir, bueno, pues la gente son como una canción que estuvo muy de moda hace años que se llamaba New Kids on the Block, o sea, son los chicos nuevos del barrio, vamos, acaban de llegar y están haciéndose los amos de la cuestión. Entonces las bases están claras para el eón, la era, el periodo, la época y tal, pero aquí hay, digamos que los 2 años de fiesta que van a tener en la Casa de las Culturas del Mundo, pues de alguna manera sacarán una fecha entre 1700 y 1800, de ahí debe de salir, ¿no? Vale, y ya vamos terminando con esta cosa. Entonces voy a pasar por los 4 puntos de antes, que de los 4 puntos de esto, de las relaciones. Ahí tienen un ejemplo de cadena de retroalimentación. Dice, si hay escasez de agua para la agricultura, alguien crea un embalse. El embalse cambia la forma de transporte de sedimentos, entonces los granjeros crían más, se introducen nuevas especies para obtener más ganancia, disminuye la biodiversidad, la tierra se va gastando, se abandona, vuelve entonces, la tierra se denuda, o sea, vuelve a quedarse sin cobertura, vuelve a cambiar el balance de sedimentos y vuelven las sequías. O sea, es un ejemplo de retroalimentación bastante largo, pero claro. Las muchas escalas, esto ya lo hemos dicho antes, muchas escalas, entonces esto es lo que es la criticalidad, números de críticos, en fin. Hay edades que tienen nombre, la edad de piedra, la edad del bronce, en fin. Entonces aquí están las 2 cosas que les decía antes, la máquina de vapor, lo que salió en la tabla, el proceso de fijación de Haber-Bosch, y ahí tienen un dibujo de estos del año del siglo XIX más o menos, de cómo funciona el regulador de bolas. Eso es un regulador de bolas, flyball, se dice el gobernador, en inglés son más dados a la aristocracia, lo llaman el gobernador en lugar del regulador. Normalmente para una máquina de tamaño grande ese aparato es algo de este tamaño, no es mucho más grande, una cosa aproximadamente de este tamaño, y las bolas esas son así como así. No son cosas excepcionalmente grandes, pero tienen un poder importante. Las matemáticas de eso son muy bonitas, son 2 ecuaciones no lineales, unas matemáticas preciosas. Eso. Y aquí, para ya terminando, aquí tenemos una instalación experimental de Haber, para la fijación del nitrógeno. No es que Haber fuera el inventor, intentos de fijación del nitrógeno había habido desde 50 años atrás, pero Haber tuvo
la osadía de inventar algo y encima de buscarse un capitalista que era Bosch, que se le puso el dinero para esto. Entonces, industrialmente se fija nitrógeno del aire desde 1907. O sea que, bueno, y aquí tenemos cómo viene la emergencia de nuevo. Pues esto es lo importante. O sea, el antropoceno, si llega a existir, emergerá de una serie de consensos, porque cuando tenemos muchas cosas complicadas, al final las cosas se resuelven por emergencia. Esto, para aquellos de ustedes que todavía se acuerden de lo que era el marxismo, si es que alguno de ustedes se acuerda, era aquello de la síntesis, que salía de la tesis y la antítesis, ¿no? Tesis, antítesis, y entonces emergía la síntesis. Pues es la misma idea, solo que ahora tenemos en este caso. Bueno, entonces aparecerán cambios profundos en la forma en que la energía se usa, o más bien se malgasta, que lo que tenemos es un crecimiento enorme de residuos de todas clases, y también una enorme pérdida de diversidad en la biota, en los aspectos de gestión, aspectos culturales. O sea que los resultados de este sistema complejo al final se han quedado concretados en esto. Bueno, pues esta era, digamos, la primera presentación que tuvimos allí. Aquí al final está la tabla de antes, que ya no nos interesa. Y esto fue en el mes de mayo del año pasado, y ya en aquella reunión se quedó en celebrar otra reunión de tipo científico a finales de noviembre, que tuvo lugar el 26 de noviembre en el mismo marco. Bueno, pues nos pusimos, cada cual quedó más o menos en mandar un título, en fin. En la segunda reunión éramos ya muchos más, pero lo grandioso de la segunda reunión fue no solo que se hablara del antropoceno, que se habló, como es natural, sino que la organización pensó que había que darle un poco de marchilla, por decirlo en lenguaje ordinario, había que darle un poco de marcha al asunto, y solicitó a los participantes que centráramos la intervención que fuéramos a hacer en torno a un objeto relacionado con la idea de antropoceno. Entonces, cada uno de los intervinientes debía de presentarse allí con su objeto debajo del brazo y hacer su presentación basándose o girando en torno a un cierto objeto, ¿no? Bueno, pues esta noticia llegó a los que andábamos en aquella historia, pues digamos que por septiembre, octubre, más o menos, ya estaba bastante avanzada la cosa. Bueno, yo estaba escribiéndome mi historia sobre una integral que verán ahora dentro de un rato, que tenía que ver con esto, pensando siempre en el clima como materia prima, y de repente me dicen que me presente con un objeto. Bueno, ¿qué hago yo con un objeto? ¿Qué objeto traigo? Bueno, para que se hagan idea, hubo gente que presentó como objeto una vaca, por ejemplo. Una vaca. Claro, el señor que diga, bueno, que tu objeto era la vaca, no llevaba una vaca, llevaba una foto. Pero en fin, había elegido. Hubo un caballero que apareció con un palo de hockey al hombro. Yo nunca había visto un palo de hockey de hielo al natural. Es una cosa así de alto, inmenso. Yo no sé cómo podía, seguro que en el avión no se lo dejaron llevar, o lo habría comprado en un mercadillo o lo que fuera. Bueno, pues a mí se me ocurrió que el objeto más adecuado era una manzana, y yo me presenté con mi manzana natural. Pero también tuve que cambiar todo el registro mental que yo traía para hablar del antropoceno y de algunas cuestiones que a mí me parecían interesantes alrededor de la manzana. Vean que desde el punto de vista de la creatividad o de la forma de hacer ciencia o de comunicarla, es importante que haya mezcla de gente que tiene ideas enloquecidas, ¿no? Por ejemplo, había un geólogo que nos llevó un testigo de una tierra de no sé qué modelo, sacada a 1500 metros de profundidad, que estuvo pasando por ahí, la gente así, pues mira, es como terroso, tal, no sé qué, no sé cuánto. Otro caballero apareció con unos chips de ordenador del año catapum, diciendo que esto es lo importante. En fin, había de todo un poco. Bueno, pues entonces les voy a hacer ya la presentación de la manzana, que es ya la parte final de esto. A ver si la tengo. No, está aquí. Aquí está. Bueno, esto se le da F5, según tengo entendido. Y ya está. Bueno, pues entonces
yo me presenté con mi manzana y me hice esta presentación que les voy a presentar ahora. Bueno, entonces la idea que yo quería poner era si el antropoceno es algo así como ir gastando el clima, o sea, deplete, es que en español no tiene una traducción así, no hay una palabra que diga es exactamente lo mismo que deplete en inglés, ¿no? Es, bueno, estamos destrozando, quedándonos sin nada, ¿no? Y entonces dije, bueno, la metáfora de la manzana, pues nada, entonces empiezo con unas cuantas manzanas famosas. Entonces tiene la primera, la manzana más famosa del mundo, yo creo que es la de Adán y Eva y la serpiente, aunque los fundamentalistas islámicos o no islámicos dicen que no era una manzana, sino que era un dátil. O sea que, en fin, tiene que haber polémica para todo. Bueno, otra manzana bastante famosa, aunque también debe ser apócrifa, es la de Newton. Probablemente a Newton nunca se le cayó una manzana en la cabeza, más que probable. Tienen ahí a Blancanieves, a su madrastra y su manzana también forma parte del imaginario popular. Tienen el capítulo 12, la Isla del Tesoro, todo el mundo ha leído la Isla del Tesoro, sale una manzana, no una, sino un barril entero de manzanas. El protagonista de la Isla del Tesoro, Jim Hawkins, está escondido una noche detrás del barril de manzanas y oye como John Silver y sus conspiradores se quieren cargar al capitán. Entonces, las manzanas tenían... Es importante porque no es curioso que llevaron un barril de manzanas en un barco de vela, claro, tenían que llevar comida fresca, tenían que estar a la manzana o algo que se pudiera conservar durante un tiempo. Bueno, está la manzana de Alan Turing, el padre de la informática. La manzana de Alan Turing es un poco más peligrosa, se parece a la de la madrastra Blancanieves. Alan Turing se suicidó comiéndose una manzana envenenada con cianuro, una manzana muy famosa. Turing era... El año pasado era el año de Turing, el centenario, y este caballero, pues nada, fue condenado a una castración química porque era homosexual en los años de los malos rollos en la Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces, en plena desesperación por las faenas que le hacía la química, pues se quitó del medio comiéndose una manzana convenientemente envenenada. Bueno, en fin, hay que poner un poco de la nota triste también. Luego tienen ahí también la compañía de discos de los Beatles, se llamaba Manzana, ¿no? Y los ordenadores más populares hoy día también se llaman Manzana. Bueno. ¿Y la ciudad de Nueva York? Bueno, y la ciudad de Nueva York, que también es la gran manzana, aunque eso nunca he sabido por qué. Bueno, pues sigamos. Entonces la pregunta que yo hacía es una pregunta bien simple. Vamos a ver, ¿por qué se pueden comer manzanas todo el año? Entonces, claro, digamos que lo que ha hecho el hombre ha roto el ciclo de las estaciones, en este caso el ciclo de las frutas. Tienen ahí en otoño, si consideramos que el año empieza en otoño, como el curso, por eso está, el año empieza en otoño, pues tenemos otoño, invierno, primavera, verano. Entonces tenemos, primero aparecen las mandarinas, las uvas, luego aparecen las naranjas, luego vienen las manzanas, y las manzanas junto con otro montón de gente se mantienen durante todo el verano, pero luego desaparecen, al menos en los climas que nosotros manejamos. Esto es cortesía de la profesora, esta idea, ¿no? En fin. Vale, pues entonces, claro, la pregunta no es una pregunta baladí, muchísimo menos, ¿no? Hay que saber que se ha roto un ciclo. Aquí hay países donde las manzanas no se conocen, o no se conocían en versión original, y ahora están por todas partes. ¿Por qué? Porque ha habido algo que ha hecho la humanidad, que es traerlas, llevarlas, plantarlas. Si no crecen en verano en tal sitio, se traen en un barco desde el otro lado del mundo, etcétera, etcétera. Eso es lo importante. Esa es la pregunta importante. Bueno, entonces ahí tienen las manzanas como viajeros. La manzana en principio es originaria de Asia Central, viajó hacia Europa. Eso está muy estudiado. Lo del viaje de los cultivos desde Asia Central hacia el oeste está muy estudiado. Es un proceso de difusión que está estudiadísimo. Los europeos se las llevaron hacia América, hacia Oceanía, África. O sea,
viajó hacia el sur, y luego resulta que cuando aquí no tenemos manzanas, pues nos las mandan desde Chile. Las manzanas vuelven a casa, y yo calculo que estarán deseando volver a casa, como dice la copla esa de Paul Simon. Ustedes, si no la conocen, yo se la voy a poner ahora para que vean cómo era la copla esta. Vamos a ver, es una copla muy conocida, o lo era al menos, cuando yo era joven era muy conocida, ¿no? Vamos a ponerla por aquí. No sé, a ver si quiere ponerse en el este. Bueno. Blas, ¿no? Ahora, yo le puedo contar, esa copla, pero eso no. Esa es otra historia. Each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that Bueno, muy romántico, muy así. Esta copla es exactamente del año 65. Bueno, pues esto es lo que le pasó a las manzanas, que las manzanas estaban deseando volver a casa, como dice el cantante, ¿no? Esta es una cosa que cuenta la leyenda, que el Paul Simon estaba, bueno, que trata de un señor que era uno que tocaba la guitarra por ahí y daba conciertos, y mientras esperaba el tren en la estación se le ocurrió escribir la copla, y de ahí viene. Esa es la cosa. No la querrán oír otra vez. O sea que, sigamos con lo que teníamos por aquí. Volvemos al F5. Bueno, hay que quitarlo de en medio para que no esto. Ya estamos acabando, ya no les quito más tiempo. A ver, ¿dónde está? Vale, pues volvemos aquí, pasamos rápido por esto. Bueno, entonces ahí tenemos los viajes de las manzanas. Los chilenos nos mandan las manzanas cuando no las tenemos, y entonces, por lo tanto, podemos pensar que las manzanas son indicadores del antropoceno. Recordamos las manzanas famosas que salieron hace un rato. Tenemos la cultura y la agricultura de la manzana, se van acomodando a los distintos climas, o fuerzan el clima para eso. También se crían manzanas en función de las necesidades o gustos de la gente. Se imponen algunas culturas de consumo. Por ejemplo, las manzanas reinetas que había cuando yo era chico ya no existen, no sé qué ha sido de ellas, ya no existen, no sé por qué, van desapareciendo. En fin, hay nuevas tecnologías, hay transporte masivo, hay verdaderos negocios montados en torno a la manzana. Y las manzanas acaban con el clima, Hay que leer tres clásicos, que son esos. Uno es el artículo de Harding del año 68, la tragedia de los comunes, que aquellos de ustedes que hayan estudiado las pesquerías y eso lo tienen que tener presente, porque es como una especie de Biblia de eso. Luego está el archifamoso artículo del 31 de Hotelin, la economía de los recursos agotables. Y para aquellos que sean más aficionados a la literatura, pues léanse Los mercaderes del espacio de Paul Kornbluth. Es una novela magnífica, una antiutopía la más curiosa. Conviene que la lean. En fin. Y entonces, claro, con este sistema, les voy a enseñar los trabajos estos para que lo vean. Ahí tienen, el primero es el del 31, vean el título de la revista, el periódico de economía política, es donde sale el artículo de la economía de los recursos agotables, o como se diga, en realidad es un artículo de matemáticas puras y duras. Allí no hay nada más que matemáticas. Sin embargo, el artículo de la tragedia de los comunes, aunque habla de matemáticas, no tiene una sola fórmula. Y ahí, para aquellos de ustedes que sean aficionados a las cosas vintage, o sea, antiguas, ahí tienen una edición de Los mercaderes del espacio. Creo que esa es la que tengo yo en casa, pero no estaría muy seguro tampoco, no lo juraría. Por lo menos era igual la que yo tenía. Para aquellos que sean así, vean ustedes aquí está el 3,6, eso que está ahí escrito. Ese 3,6 es el precio en libras esterlinas de los años 60. O sea, 3 chelines, 6 peniques. O sea, una libra se dividía entonces en 20 chelines, y cada chelín en 12 peniques, y cada penique en 2 medios peniques. Era un sistema muy matemático, muy bonito, servía para que no hubiera que hacer quebrados ni decimales. En fin, esto es una curiosidad. Pero bien, estos son los tres clásicos, que son los que citaba antes, que están relacionados con esto. Los mercaderes del espacio, ¿qué es lo que dice?
La pregunta era, la que yo me hacía antes, es si las manzanas serían ese alimento universal del que hablaban Paul y Cornbluth. En la utopía esa, el mundo está ya hecho desastre y solo se come una cosa, que es un ser vivo monstruoso que se cultiva en un galpón, y unos señores con unos cuchillos cortando lonchas de esas, que luego se va exportando y vendiendo, ¿no? En fin, las manzanas no son las manzanas esas, pero como estábamos hablando con un objeto alrededor, pues había que decir esto. En cualquier caso, todo lo anterior acaba siempre en pérdida de diversidad. Pero también hay algo más que manzanas. Por ejemplo, ahí vean por ejemplo cómo está el stock de peces, el pobre está hecho polvo. Si miran los colores, pues en realidad pueden decir que, dice, lo que está subexplotado es nada, es esto de aquí. Y todo lo demás pues que da pena. Aquí ven por ejemplo las capturas de bacalao. Vean cómo en unos años un boom aquí de capturas que lo ha dejado por el piso. Y aquí tienen el símbolo del antropoceno, los símbolos también básicos, que es el portacontenedores. Portacontenedores que trae las manzanas de Chile y trae los ordenadores de China y lleva otras cosas de un lado para otro, pero es una cosa a la mar de antrópica, humana, el portacontenedores. Pero vean que la madre naturaleza a veces se pone brava, hay que tomar, vean lo bien ordenados que llevan los contenedores, ¿no? O sea que hay que andar con un poco de cuidado. O sea que hay algo más que manzanas, pero eso ya es secundario. Lo importante es que alrededor de una idea, que es un alimento muy común, se puede uno organizar toda la película. Sin embargo, pues todo ello sigue todo el artículo de Hotelin es esa integral. Esa integral es cuál es el valor de algo en función de su precio de hoy. Pues mire usted, si X, por ejemplo, indica la cosecha de manzanas de todo lo que queda de vida de la Tierra, el valor de todas las manzanas de la Tierra es las manzanas que tenemos hoy con su precio, el precio está aquí, y este es el descuento, donde si sumamos el precio de todas las manzanas tenemos el valor de todas las manzanas presentes y futuras. Esa fórmula es la fórmula de Hotelin, esa archiconocida, ¿no? En esa fórmula lo importante es la delta. La delta se llama la tasa de descuento y en realidad la podemos interpretar en términos morales como una medida de la codicia. Si nosotros queremos agotar cuanto antes algo, pondremos una delta grandísima. Con lo cual el integrando disminuye a toda velocidad y recopilamos todo el valor en muy poco tiempo. Si somos menos codiciosos, pondremos una delta pequeña y el precio de las cosas va bajando lentamente, pero no mucho, con lo cual tendremos otra. Entonces, esa fórmula, que tiene un aspecto a la mar de inocente, esa es la fórmula básica de la economía, es la tasa de descuento. O sea que lo que tenemos hoy es la suma, el precio que podemos adjudicar hoy a una cosa es la suma de todos sus precios y valores futuros. Esta fórmula da mucho de sí, ya digo, está en todos los libros de economía, y la primera aparición es en Hotelin, en el artículo del año 31. Bueno, y ya para ir terminando, pues aquí tenemos que las manzanas, una metáfora hermosísima, bla, 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 están muy relacionadas con la gente, las manzanas siempre han estado ahí donde no había manzanas, una vez que se plantaron ya no ha habido forma de librarse de ellas, y son una parte del paisaje familiar. Ustedes van a cualquier lado y se encuentran una frutería con manzanas, aunque sea un país donde no las han visto nunca. La gente que hace modelos, otros científicos, están de acuerdo en que la idea de que el clima está cambiando, y eso no se puede aplicar solo a causas naturales. Entonces el cambio climático se puede considerar razonablemente como un episodio de agotamiento del clima, un episodio de agotamiento. Es un resultado de la globalización, más que cualquier otra cosa, pero el problema es, ¿para qué queremos agotar el clima si no va a quedar nadie para disfrutar de lo que quede, ¿no? Entonces, who would profit from a climate depleted Earth? ¿Quién? Pues no se sabe.
esto es la literatura que usé yo para preparar esto, y esta era la parte final. Entonces yo propuse como frase representativa del antropoceno, manzanas sin fronteras, Apples without borders, que está ahí. Y bueno, y como dicen, como ahora está de moda que todo se cite donde han salido las informaciones, la manzana la pinté yo. O sea que la manzana es de fabricación casera. Eso. Y bueno, eso es lo que les quería contar, así que de esto, para que no sé si les he transmitido como dicen los cantantes, el feeling de lo que había detrás de todo este asunto del antropoceno. En fin, y esto va a continuar y hemos quedado juramentados para no sé cuándo, pero no sé cuándo tendrá lugar otra reunión de estas. O sea que eso. That's all, folks. Muchas gracias. Ahora me gustaría que preguntaran algo. Si no me va a aburrir. Dime. Es curioso porque me estaba acordando del tomate, el pomodoro que viene de sí. América, y el pomodoro literalmente es manzana de oro. En principio se considera una planta ornamental, parece una manzana que venía de América. Sí. Curioso. Pues esa es la misma idea, o sea que hay unas frutas, unos objetos que tienen su origen en un sitio, emigran a otros y luego vuelven, o sea que pero no vuelven por sí solas, sino que vuelven de la mano del hombre. Ahí es donde está la gracia del asunto, me parece a mí. No, pero aquí en Canarias, hablando del tema del paisaje, es curioso porque desde los aborígenes hasta la fecha, bueno, aparte de los aborígenes, no tocaban demasiado el asunto, sus cuevas y tal. Luego aparece la colonización, que acaba con la laurisilva, etcétera, ¿no? Y cambia el paisaje. Luego aparece, yo no sé, los ingleses con sus plátanos, etcétera, y cambian y encima usan recursos hídricos. Ahí ya la población sufre fenómenos críticos de migración en determinados momentos, porque claro, ya no hay para todos, lo que hace la gente es irse. Luego, claro, se inventan las presas, que también es un periodo de años. Las presas en Canarias creo que son del año 20 al año 70, creo que esa es la última. 50 o 60 años, sí, del siglo XX, sí. Y resuelven el problema y después aparece el turismo, que ya eso es irresoluble. Y el turismo no cambia el paisaje, pero lo cambia todo, porque fíjate, la comida viene por barco, en contenedores. El turismo viene en avión, con lo cual tiene una mochila ecológica, diríamos, brutal, porque el turismo que viene aquí, no veas el CO2 que consume ya solo para venir. Los barcos, el petróleo, tal, el agua que producimos es a base de combustibles fósiles. O sea, quizás seamos uno de los sitios más importantes en el sentido de vida totalmente artificial. Es decir, como pase algo al petróleo, aquí desde luego es oscurísimo. Y ya no hay esa ruptura, esa criticalidad de la gente que tenía que emigrar a América, sino que al contrario, ya no se puede. Durante los últimos años se ha invertido, y en lugar de haber momentos críticos en los que la gente se ha ido, hay momentos críticos en que la gente viene a trabajar, muchos españoles, extranjeros de todo tipo y tal, de manera que bueno, todo esto del país de Canarias podría ser el ejemplo típico de el museo de los desastres. Pues, ¿sabes? Podríamos poner también en toda esta línea de cómo ha cambiado el paisaje, ¿no? Y bueno, y la biodiversidad y todo lo demás de una de las zonas más ricas en biología, en botánica y tal, pues ha quedado pues lo que hay. Curioso. Sí. Hasta el dedo de Dios se rompió. El pobre. Quizás sea un símbolo de lo que pasa. No, la verdad es que es una bueno, yo creo que has hecho una reflexión que a mí me parece interesante, ¿no? El poner todo este tipo de herramientas mentales con un ejemplo tan cercano, yo creo que a la gente más joven le podría resultar un ejercicio mental curioso, ¿no? Yo creo que se lo proponemos que piensen. Da que pensar. Da que pensar, efectivamente, sí. Yo creo que se han cometido los mismos errores que en cualquier sitio, ni más ni menos. Pero yo creo que están agravados aquí. Lo que pasa es que somos una isla, pero no hemos cometido más errores que en cualquier otro sitio, que parece que siempre nos tenemos que poner como si fuéramos
Hombre, somos un ejemplo. Mira, Fuerteventura y Lanzarote solo tienen agua para 48 horas en caso de que no haya luz. Y hay 100 y pico mil habitantes en Fuerteventura. 48 horas, 100.000 personas. Miedo da oír. Y Fuerteventura es un ejemplo, quiero decir, no da nada. Fuerteventura daba para 5.000 habitantes. 100.000 habitantes es absurdo. Es que quiero decir que Canarias es especialmente absurdo. En Fuerteventura, para hacer una idea, hacia 1815, 1800, en la peor época del final de la pequeña edad de hielo, en el año sin verano, en 1816, Fuerteventura se quedó con 150 habitantes toda la isla. Y es que no debía dar para más. Con falta de cosechas no debía dar para más. La gente se marchaba huyendo, despavorido. Una cosa... No sé si tiene que ver, pero todo el rato me está rondando este festival, mega festival, Sí. en torno a la zona en Alemania, ¿no? Sí. ¿no? Un turista alemán puede hoy en día, si por ejemplo en Canarias, no sé si en otras partes, supongo que en Egipto también, si no tiene en sus 15 días de vacaciones, de estancia en Gran Canaria, no tiene el clima que él espera tener y que se le vende, puede reclamar una indemnización. Un seguro. Los hoteles están obligados, o no sé, a través de sus turoperadores o cómo, a pagarle su indemnización por no tener el clima que esperaba claro. tener. Es decir, que ese Hay mercado del clima y tal es... Hay un derivado monetario que es un seguro sobre el clima. Eso había una canción allá por los años 50 o 60 que ponía España tiene seguro de sol. No sé quiénes eran, si era Encarnita Polo o una de aquellas cantantes de la época. No sé si era España o Mallorca, no. Tiene seguro de sol, no me acuerdo de la música, pero seguro que si lo buscamos ahí en el Google nos sale, por supuesto, ¿no? No hay que andar con Tenerife tiene seguro de sol. Los chicharreros siempre han seguido vender el producto muy bien. Menos el Puerto La Cruz, que nunca hace sol, porque aquello es el horror de los horrores, y viven metidos en una nube. Mira, Paco, eso de la... Ahora pregunto yo si... ¿Tú estás conmigo que eso de sentar una base para unas distribuciones, eso es algo que necesita la curia vaticana y poco más, o algo más todavía? Pero tiene su porqué. Me supongo, Tiene su porqué. yo no entro en el porqué, solo es que digo para definir- las dificultades sociales que No, entran en eso. son científicos. Científicas. Bueno, la ciencia a fin de cuentas Para es social definir también. una división estratigráfica necesitamos el estratotipo. Y el estratotipo requiere una edad y un lugar. Y va a ser imposible definirla. Porque la edad, aunque sea 1700, 1800, evidentemente hay muchos otros autores que dicen que no, que el antropoceno nos deberíamos de remitir a los primeros imperios humanos. Sí, es decir, el eso lo egipcio, dicen, lo el he griego, oído en el estas reuniones porque también, son sí. grandes modificadores Sí. de relieve. No hace falta venir a la Revolución Francesa. Pero lo que va a ser imposible es definir el lugar. Es decir, un estratotipo requiere un lugar, una situación. Por ejemplo, el tirreniense pues, se define en el Tirreno, es decir, que luego se ponen los nombres locales. ¿Dónde definimos el estratotipo antropoceno? No hay posibilidad. Es imposible. Es imposible porque, bueno, nos pueden enseñar lo de Murcia, pero está en una edad diferente a la que te pueden enseñar lo del Médano. Es decir, y siempre necesitamos además no el relieve, no el cambio del relieve, sino el sedimento, la acumulación, el fenómeno. Y claro, como decir, pues una ciudad de ladrillo, en las películas de ciencia ficción, ¿no? que se queda fosilizada, que tampoco es que haya ciencia ficción, Pompeya, ¿no? Pero es el estratotipo. O sea que científicamente va a ser imposible, no hay nada en ciencia, ¿no? Pero porque según avanzan los conocimientos, pero es complicado, ahí sí que va a haber Yo que cuando me puse a trabajar en esto, habrá que definirlo, entonces yo me leí cómo se define una nueva clasificación en geología y me pareció que eso era una cosa importante. Había muchísimas cosas que tocar, muchísima gente con la que hablar, muchísimas opiniones que contrastar y tal vez pues intereses también en todo ello, ¿no? Imagínate que ahora hay que escribir todos los libros de geología nuevos, las editoriales se van a forrar, ¿no? En fin, lo estoy diciendo un poco así a la ligera, pero
Pero sí me hizo pensar a mí que no era un asunto trivial, ¿no? O sea, hombre, desde el punto de vista de decir que... De hecho, varían continuamente. Incluso los establecidos. Sí, no, eso cambia. Varían continuamente porque varían las interpretaciones. O del cuaternario, el límite del cuaternario 2,58 tiene 2 años. ¿Cómo? Que el límite del cuaternario en 2,58 millones de años tiene 2 años. O 3, no recuerdo ahora si que se estableció hace 2 años. En el 2009, no el 2010. Ya. Hasta el 2009 el límite del cuaternario, que es el más cercano a nosotros y por tanto el mejor que conocemos, estaba en 1,7 millones de años. Y ahora por fin se ha cambiado ahí y se ha cambiado por algo que además afecta mucho al antropoceno, porque también cuando lo del clima hablamos y tal, realmente el clima cuaternario no lo empieza el hombre. Lo empieza el cierre del Istmo de Panamá hace unos 3 millones de años y ahí es donde se establece el límite del cuaternario. Luego, que el hombre esté cambiando el clima parece que es indudable, pero que ese clima ya venía funcionando con sus ciclos glaciares y antiglaciares desde hace 3 millones de años, y cuando cerramos evidentemente toda la circulación oceánica, eso es obvio. Igual que lo de la sabana, también hay otros modelos, no solo el del fuego. Sí, bueno, el modelo de la apertura del río africano, porque de hecho los homínidos surgen porque se les acaban los bosques y tienen que ir a la sabana a ponerse de bípedo. O sea que la sabana ya existía. Así que, como siempre, de todo esto hay miles de interpretaciones muy complejas, y además no solo algo que venga de fuera, sino que la mayoría de la Tierra está regida por los fenómenos que tenemos térmicos en el manto, que son la mayor fuente de nuestra energética. Con lo cual, es que se nos complica todo, ¿no? Es muy complicado. O sea, definir un estereotipo es algo muy complicado y además cambia. Pero lo bueno, es lo que siempre digo a los alumnos, que la ciencia avanza, que cambia. O sea, que a lo mejor dentro de 3 años, Miguel, estamos hablando efectivamente de la subépoca, porque no creo que dé para más. Época, en español, en castellano diríamos piso. El piso del océano por un subpiso. O un piso nuevo, no dará para más. Luego a mayor rango sí que no se podrá nunca. No. A rango de era o de... Eso vamos bien. Viendo nada más la duración que se le adjudica, está claro que no da para más. Eso, siendo lego en la materia, uno sabe que no vas a hacer un eón de eso, por supuesto, ¿no? Es una clasificación mucho más. Es un pisito. Sí, ¿no? Pisito. Pero a lo mejor se establece. Sí. No, y tanto. Hay una cierta idea, digamos, el Holoceno, de alguna manera, las pirámides de Egipto no tienen sentido si no hay una mano de obra brutal que no hacía nada. Y claro, evidentemente, si el norte de África era una sabana donde hay, claro, si me imagino que cuando eso empezó a desecarse, hace unos 10.000 años, me imagino por ahí, aquella gente se fue hacia el Nilo. 3 millones de años. Y ahí tuvieron, me imagino, si toda esa gente migró al Nilo, ahí había mano de obra de sobra para hacer toda esa variación del paisaje brutal, porque el Nilo es... Pero quizá también hay una idea que ya mencionaste, bíblica, ¿no? Es decir, bueno, en la Biblia no solo Dios pone al hombre, a la mujer ahí y tal, sino que además le da el poder sobre casi todo lo que es sobre la naturaleza. Y a partir de ahora ustedes, aparte de trabajar para mantenerse el sudor de la frente y todo aquello, pero bueno, tienen a su disposición y son dueños de todo lo demás. De alguna manera, la idea de que podemos hacer lo que casi nos da la gana, la tragedia de los comunes, con los animales, con las plantas, porque son nuestros y hacemos lo que nos viene gana porque Dios lo ha... Curiosamente, eso se engancha con el tema del crecimiento de la población. Tú puedes hablar de cambio climático, si el CO2 está muy alto y entonces puede haber un cambio climático. Tú puedes hablar de lo que quieras. Lo que no puedes hablar es de control de población, porque entonces las grandes religiones del mundo se cortan el cuellecito. Y además hoy en día las grandes, es decir, musulmanes, católicos, es que no quieren ni oír hablar del asunto. Los hijos son los que Dios pone que hay que ser y tal, y no sé qué. Imagínate que todo el mundo es de loco, o sea, la cosa puede ser tremenda. Entonces, claro, y ese es uno de los grandes problemas también, el crecimiento de la población, que además no quieren ni oír hablar de ese tema. De lo demás, hable usted lo que quiera. Pero si entiendes por religión las fábricas de ordenadores, tampoco quieren oír hablar de esto. Tampoco, claro. Ese es el gran problema. Por poner un ejemplo. Pero vamos, a mí, mi reflexión personal sobre esto es que es una idea muy bonita, sobre todo porque pone a la gente a pensar. Y además pone a pensar a gente no solo del ámbito, digamos, científico, de los que estamos concentrados cada cual en su locura particular, sino que de repente vas allí y te ves unos ciudadanos allí haciendo guisando y te hablan y no sé qué, no sé cuántos, que tenían ¿cómo era lo de la cocina aquella? Había
la cocina estaba distribuida como en tres podios grandes, tamaño 4x4, digamos, así a distintas alturas, y entonces en cada uno de los podios había un señor que estaba totalmente vestido de blanco, de punta en blanco, señor o señora, lo que tocara, y fabricaban en cada uno de los podios una parte, ¿no? Y la fase final, la fase ya de cocción, se la hacía uno mismo en un podio que estaba rodeado de una greca de microondas en los cuales te daban la comida. ¿Qué ibas a decir? Que sacas las imágenes que tienes ahí en internet sobre las cocinas, en aquellas que me estabas enseñando. Es que no sé si las encontraremos, espérate a ver. Ayer estaba. Sí, pero bueno, pero como a saber por dónde las busqué, porque esto, sabes tú que estas cosas son muy complicadas. Esto, a ver si lo encuentro. Pero es curioso porque oyes a la gente decir, ojalá, venga, qué cosas. A ver si se viera por aquí, porque es que eran espectaculares lo de los... Vamos a ver. Aquí tienen, por ejemplo, este que está aquí. Ese era digamos, lo que está presidiendo todo esto. Pero a ver si vemos a los cocineros, porque es una cosa... Aquí están los cocineros, ahí los tienen. Ahí tienen a los cocineros. En cada podio había un señor ahí guisando. Ahí se ve a una señora ahí con sus cosas y tal. Entonces iban pasando y en la fase final la gente hacía cola y le daban una especie de potito así con la comida. Y entonces uno se la preparaba en el último podio, que estaba rodeado de una batería de microondas, y le decían, tenga cuidado, tanto no sé qué. Metías el microondas y te ibas con tu cosa bajo el brazo. Y el otro, en la terraza de arriba del edificio, pues había unos allí guisando un buey. Se estaban asando un buey que fue convenientemente comido, muy antropocénicamente, ¿no? Entonces, digamos que ahí yo creo que la gente no pensaba mucho en si estaban haciendo bien o mal en comerse el animalito, ¿no? Pero lo curioso es que había gente de todos los pelajes, había músicos, había literatos, había físicos, químicos, matemáticos, había todo lo que uno pudiera echarse a la cara, estaba allí. ¿Qué? Cineastas, había cineastas. Es que una cuestión importante es que hay que venderlo también. La transmisión de la ciencia. El que trabajar en qué, seguramente trabajo realmente productivo no habrá para todo el mundo. Entonces mucho trabajo tendrá que ser sobre el arte, la cultura, el ocio, el trabajo de la mente, los juegos, etcétera. Quiero decir, claro, que todo eso es... Sí, es como montar una sinergia de un montón de cosas. Cada vez vivimos más Pero aquí, claro, los físicos siempre tenemos que decir, pero cuidadín, que el segundo de la principio de termodinámica está ahí. Cuanto más ordenes esto, peor va en alguna otra parte de la Tierra. Y el personal joven, ¿qué opina? Porque aquí no han hablado más que las viejas glorias. Yo mismo, Abelina, el Paco, el señor físico, José Manuel. Estaba dudando si era Manuel José o José Manuel. Pero en fin, Isabelita, también ha hablado. ¿Por qué no le cuentas lo del Macintosh, que no es el apellido del... Sí, el Mac. El ordenador, el Mac. Macintosh es un tipo de manzana. Es un tipo de manzana, un modelo de manzana. Un tipo de manzana, no es nada raro. Pero es que yo no lo sabía, yo pensaba que era un apellido, ¿no? No, bueno, es un apellido también, pero bueno. Sí, es el apellido del tío que generó la variedad o algo así. Sí, exacto. Es que inicialmente se llamaba Apple. Y cuando Apple, que era un aparato, inventaron pues un poco los iconos, el ratón y tal, entonces ya fue como considerarlo un tipo de manzana. Yo siempre, como sabes, siempre he sido de... Sí, pues eres un maquero impenitente. Tuve el primero prácticamente y los he seguido. Creo que tengo todos los modelos, por mi mano han pasado creo que casi todos los modelos de esa maravillosa creación del cerebro humano. Macintosh es eso, es un modelo de manzana. Evidentemente ya no hay iPad ni nada de eso, que creo que se han pasado ya un pelín.
Pero sí, es un tipo de manzana. Que la gente cree que es la marca, ¿no? No. O el nombre del fabricante. No. Es simplemente nombrar un modelo, igual que se dice Renault Megane, pues se dice Apple Macintosh. Además es una variante no europea sino americana, la variedad de manzana de Nueva Inglaterra, de no sé qué sitio. Se sabe exactamente hasta de qué árbol salió la primera manzana. No sé porque lo estuve buscando, todo eso lo estuve buscando para tener una información lo más. Se sabe hasta de qué árbol y en qué jardín estaba, todo es una cosa. Es asqueroso y todo, que ya tanta información no. Pues yo creo que ahí en ese jardín podemos terminar la ciencia compartida. Pues nada, muy bien, ha sido un placer compartirlo con todos ustedes. Espero no haberles cansado más de la cuenta.